Muy buenas tardes, mis hermanos de Caracas, Biblia y Teología. Hoy tenemos una fecha muy especial y un tema muy especial que nos reúne a todos. Quiero agradecer profundamente a mi hermano Fernando Castillo, líder de este grupo, de este movimiento, por haber tomado la iniciativa junto con otros líderes de Caracas, Biblia y Teología de llevar a cabo hoy este foro, la iglesia en línea, la congregación de la comunidad de fe en tiempos de cuarentena. Para ello, tenemos el privilegio de presentar en el día de hoy a 6 distinguidos venezolanos, o 5 venezolanos y una venezolana, que se sientan juntos aquí para reflexionar acerca de un tema tan relevante como la iglesia en línea, tomando en cuenta las realidades que están sucediendo en el mundo, pero particularmente también en Venezuela. Y para ello vamos a comenzar con nuestro primer forista. El primer forista, un amigo de muchos años, el pastor licenciado Tomás Moreno. Él va a tratar el tema análisis estadístico de los datos. Va a tomar en cuenta algunas encuestas. Y mi hermano, solo voy a hablar un poquito del trasfondo de cada uno de mis hermanos para que nos ayude como un marco de referencia para los temas que cada uno va a tratar. En el caso de mi hermano Tomás Moreno, mi hermano Tomás es licenciado en teología con mención pastoral, tiene una especialización en asesoría familiar, marital y sexual de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. También ha estado muy involucrado en el área de la investigación socio-religiosa y ha sido un consultor social. Tiene 40 años de ministerio pastoral y ha estado sirviendo todo este tiempo junto a la Dirección Internacional del Ministerio Amanecer. Actualmente mi hermano Tomás es director para Sudamérica del Ministerio Novo Ministries y ha estado casado por 38 años con su esposa Abby Sánchez. El Señor les ha dado 5 hijos y un nieto. Así que mi hermano Tomás, adelante, muy bienvenido sea. Muchas gracias, Mauricio y amigos que están presentes en este foro. Es admirable el poder reencontrarnos y compartir con nuestros colegas, amigos en Caracas, Venezuela y otra parte. Sé que hay otra parte del país que están conectados o van a conectarse para contemplar, escuchar lo que estamos compartiendo en esta ocasión. Tengo la responsabilidad de hacer un pequeño análisis porque a la hora de la verdad, por el tiempo, no es tan amplio, sobre algunas realidades y voy a enfocarme en 3 aspectos en particular. Una tiene que ver con los últimos, si se quiere, datos e información sobre la iglesia en los Estados Unidos. En segundo lugar, voy a tratar lo que tiene que ver con una consulta que hemos hecho en Latinoamérica a pastores y tratando de entender un poco su realidad y cómo poder ayudarle durante y post la pandemia. Y en tercer lugar, una encuesta que hicimos en el camino, rápido. Mauricio se movió fuertemente para elaborar un formulario que estuvimos haciendo correr en día y medio y estamos analizando de allí 184 respuestas. Ese sería mi enfoque en el día de hoy y me gustaría compartir con ustedes brevemente mi pantalla para mostrar ok, aquí estoy con ustedes de nuevo.
Para aquellos que estén interesados, pues nos hacen llegar sus correos a Caracas Biblia y Teología y puedo hacerle llegar un PDF con esta información. De allí que no voy a leer, sencillamente hacer una referencia del mismo. Cuando digo que hay un sumario sobre esto, estoy siguiendo el procedimiento natural de toda información. Sencillamente es un trabajo de acercamiento. Entiéndase, no estamos haciendo un análisis final y total. Realmente estamos haciendo un acercamiento de 3 fuentes en particulares. Segundo, creo que es necesario que recordemos que se han presentado algunas limitaciones dentro de las comunidades cristianas y nos gustaría explorar cuál ha sido el factor de mayor complicación o dificultad para desarrollar la misión, ya sea desde la iglesia o desde el liderazgo o las personas que conducen el cuerpo de Cristo en Venezuela o en Latinoamérica. Hay 3 fuentes, como ya le mencioné, una de ellas es el Barnard Group, un especialista en diferentes campos de investigación, pero también en el socio-religioso. Le mencioné lo que tiene que ver con la consulta de pastores en Latinoamérica, hecho por Novo Ministres, y la consulta hecha por Caracas Biblia y Teología a los miembros en Caracas, de forma anónima. Y creemos que esa encuesta va a seguir llegando información, Mauricio y hermanos, y probablemente le hagamos llegar otros datos a los hermanos después. Ok, en el caso de Estados Unidos hay información sobre la asistencia, si la iglesia ha perdido asistencia en vista de los cultos online o no, el tipo de situación en la cual se encuentran las personas, cuál es el grupo que más ha abandonado la iglesia, etcétera. Y es importante resaltar lo siguiente. Voy aquí a un análisis breve de esa información que está disponible para aquellos que quieran leerla en español en Evangélico Digital. Pueden buscarlo allí con mayores detalles. Mire, la iglesia en los Estados Unidos se redujo a un 35% de las personas que ven sus cultos vía online. Lo que más sorprende es que la mayoría de las personas tienen una razón particular para ello y tiene que ver con la falta de atención emocional, la falta de atención espiritual, el tipo de enseñanza, sermón, formato que se utiliza para la presentación de las enseñanzas. Pero el desafío que más me preocupa a mí, porque puede estar dándose en Latinoamérica también, es que la generación de relevo, dícese millennial, así como se escucha, el 50% de ellos ha abandonado a la iglesia. Esto es una población promedio de edad entre 0, 18, 20 años, y esto alarma. ¿Por qué alarma? Porque es la generación que va a suceder todo ese proceso misional por parte de la iglesia. Si nosotros no logramos hacer algo con ellos, ya sea en los Estados Unidos o en Latinoamérica o en Venezuela, tendremos un grave problema a corto o a mediano plazo con respecto a la misión. El segundo aspecto es el caso de nuestro país, caso Venezuela. Así lo estoy llamando en este momento, y ya le informé que estamos trabajando sobre la base de 184 encuestas. Primero, ¿en dónde se han congregado? Por el tamaño de la población, dícese, de la encuesta que hemos hecho y la gente que ha respondido, pudiéramos pensar que no es muy relevante la información que ha sido dada, pero es interesante que el 73% de nuestra comunidad cristiana se mantiene en sus iglesias de origen o la iglesia en la que asistían antes de la pandemia. Eso es muy bueno, eso es bien, por decirlo en términos muy mercantiles, aunque no es un sentido mercantil, pues favorece a la comunidad cristiana. En cuanto a los cultos, especialmente lo que tiene que ver con grupos pequeños, encontramos que más del 50% está realizando este tipo de actividad en sus casas. Seguramente es altar familiar, seguramente es un tiempo de oración, seguramente estudio de la palabra, pero independientemente de cuál sea la forma o la modalidad que utilicen, es una población bastante alta que lo está haciendo. Pero preocupa, por el otro lado, que un 45% no lo esté haciendo. Eso es relevante y es necesario anotarlo porque de alguna manera es oportuno involucrar a toda la comunidad cristiana en ese proceso. Hay otro lado que tiene que ver con la comunicación.
Es interesante que el 41% dice que la comunicación en este tiempo de pandemia es mucho mejor que antes. Otros dicen que es igual que antes, un 29%. Pero hay un 30% que dice que es menos que antes o que no se ha comunicado. Ese dato vale la pena tomarlo en cuenta, anotarlo con detalle, porque probablemente la forma de comunicación no es tan personalizada. Y eso está pasando en los Estados Unidos, está pasando en el resto de los países en Latinoamérica en cuanto al acercamiento del liderazgo a la iglesia y de la iglesia al liderazgo. Pero en Venezuela debemos apuntar con mayor atención porque el mayor uso del instrumento en Venezuela es el móvil, es el teléfono. Y nosotros tenemos que buscar la forma de que la llamada o los grupos WhatsApp tengan un poco de mayor interacción, de mayor personalización y menos de números como tal. Eso es en el caso de nuestro país. Lo que quisiera también abordar en última instancia es el caso que tiene que ver con el pastorado en Latinoamérica. Mire, la mayoría de la población pastoral en Latinoamérica oscila entre 51 a 70 años de edad. Dícese el 58%. Es una edad muy alta. La puedo ver desde el punto de vista positivo. Es un grupo maduro, fuerte, que ha podido ayudar a sostener a la iglesia. Pero mayormente este grupo es usuario limitado de las redes sociales, usuario limitado de los sistemas virtuales, lo que dificulta ese tipo de esfuerzo, ese tipo de trabajo en medio de la comunidad cristiana. Por otro lado, la mayoría de los pastores, al igual que los miembros en los Estados Unidos, están solicitando, y esto es información para nuestro psicólogo acá, José Gregorio, están solicitando acompañamiento emocional, acompañamiento espiritual. Muchos de ellos se sienten de igual manera solos, abandonados por sus denominaciones, por sus organizaciones y requieren ese tipo de compañía. Por último, déjenme hacer una pequeña reflexión desde el punto de vista bíblico o teológico en relación a la información y a las estadísticas. Algunos pueden llegar a pensar que los números, las estadísticas no son muy importantes. Mis queridos colegas, si usted lee la Biblia desde el primer capítulo hasta el último capítulo de este precioso libro, va a encontrar estadística, va a encontrar información por parte de Dios muy clara, muy precisa para el desenvolvimiento de la humanidad, para la formación de pueblos, la formación de naciones, la formación de familias, etc. De allí que la Biblia, en términos muy estratégicos, nos da información para desarrollar una misión adecuada, apropiada en esta tierra. De allí que no se asombre con lo que usted está escuchando en cuanto a datos, a estadísticas. Sería muy saludable que ustedes, como pastores, tratasen de conocer cuál es la situación real que en este momento tienen sus hermanos, tienen sus, en la comunidad católica sería feligreses, sus ovejas, etcétera. Sería bueno que usted tratara de hacer un pequeño estudio de campo en su propia iglesia y tratar de ver de qué forma puede atender mejor a su comunidad cristiana. Mire, estratégicamente nosotros tenemos que utilizar la investigación, la información. Lo que le compartí, ya sea de los Estados Unidos, ya sea de Venezuela o ya sea de pastores en Latinoamérica, vale la pena decirlo de esta manera. Hubiese querido tener o trabajar mejor información sobre mi país, sobre Venezuela. Creo que podemos hacerlo después con mayores datos, con mayor precisión y un análisis un poco más profundo sobre la realidad, porque Venezuela es un país, en este caso, atípico para estudios socio-religiosos. Primero, por una condición social bastante crítica, económica, financiera, moral. Segundo, por la situación que tiene que ver con los medios de comunicación. De allí que valdría la pena profundizar sobre esto en otro momento, solo darles un adelanto en esta ocasión. Podemos realizar un buen trabajo si usamos bien la información en nuestro país. Muchas gracias y espero poder de alguna manera haber aportado algo
sobre esta temática tan delicada y tan importante. Excelente, mi hermano Tomás. Muchas gracias al pastor Tomás Moreno. Y bueno, mucho que pensar. Vamos a tener unas preguntas al final para usted, hermano Tomás. Mis hermanos, ahora tengo el gusto de presentar al pastor doctor Luis Blanco con el tema Educación Teológica en los entornos virtuales. Mi hermano Luis Blanco es doctor en teología por la Universidad Rema de Nashville, Tennessee. Es también licenciado en teología, summa cum laude de la Universidad Católica y Pontificia Santa Rosa de Venezuela, pastor del Centro Cristiano Genezaret y presidente de la Red de Ministerios Genezaret. También es docente de la Universidad Católica y Pontificia Santa Rosa en las escuelas de Teología, Comunicación Social y Derecho. Docente del Seminario Evangélico de Caracas, presidente de la Asociación Teológica de Venezuela y 22 años como ministro del Evangelio. Casado con Carla de Blanco y padre de 2 niñas. Adelante, mi hermano doctor Luis Blanco. Gracias y bendiciones. Quisiera comenzar por agradecer la oportunidad de estar en este foro por parte de Caracas Biblia y Teología para tocar o tratar este asunto sobre la educación teológica en los entornos virtuales. Es interesante y quiero como primera cosa agradecer a Dios por la oportunidad y agradecer a todos los docentes, maestros de escuela dominical que siguen ejerciendo su labor desde cada una de sus congregaciones, en los seminarios, en los institutos teológicos. Gracias por seguir trabajando, por seguir demostrando la vocación y el llamado de Dios en ese ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que quisiera en esta oportunidad, en este tiempo, es dar algunas herramientas que usted puede usar, que usted puede tener a su disposición para desempeñar esta labor tan importante como lo es la educación del cuerpo de Cristo, la educación teológica, la educación bíblica, la educación dominical, que no se ha detenido y gracias a Dios que debe de continuar. Bueno, quisiera que lo primero que compartir con ustedes es que tenemos que tener claro que es necesario entender que debemos generar contenidos de valor. ¿Qué es esto, pastor? Bueno, generar contenidos de valor tiene en consideración, por ejemplo, lo que usted llama guías u hojas escritas a mano alzada para sus clases, que antes usted la podía llevar y trabajar con ellas en un salón normal, en una estructura, pero que a raíz de la virtualización forzada, no solamente de la iglesia, de los cultos, los servicios, sino también de la educación, ¿sí? Es necesario ahora digitalizar ese documento. Es necesario que usted pueda digitalizarlo y no solamente digitalizarlo, sino trabajar en los contenidos de valor que ese estudiante o que esa persona en la conferencia le va a escuchar, y que ese dicho contenido de valor tiene que ser importante, llamativo, tiene que tener ciertas características que llamen la atención, que motiven tanto el título como el tema, motiven a los estudiantes a participar. Esto va a requerir de usted un mayor tiempo de inversión en la producción de estos contenidos de valor antes de iniciar sus clases, antes de usted encender una computadora o una cámara web para hacer una transmisión, un servicio o algo educativo. Usted va a necesitar trabajar en estos contenidos de valor. ¿Esto qué les va a ayudar? Usted tiene que presentar láminas, tiene que presentar documentos en PDF, trabajar en Word, trabajar en PowerPoint, tener una laptop, tener una computadora que le permita todas estas cosas. Y sobre todo, como docentes, tenemos que cuidar nuestras capacidades, como por ejemplo evitar errores ortográficos, tener capacidades para resumen, para subrayado, ¿sí? Tener creatividad, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es necesario que usted sepa que tiene que invertir tiempo en estos contenidos de valor. Tal vez usted se preguntará por qué algunos le siguen
a otras personas y a usted no, en su canal, en su Facebook Live. Bueno, todo se debe al trabajo de generar contenidos de valor, que es importante en estos entornos virtuales. Lo segundo que quiero destacar acá es, y que es de vital importancia, es la planificación estratégica, ¿sí? Está comprobado que los docentes a cualquier nivel académico o educativo durante esta cuarentena han trabajado el 30% más de sus horas habituales. Para eso es necesario la planificación estratégica, no para morir en el intento de dar clases online. Entonces es necesario que usted planifique para no morir en ese intento. Por eso usted debe de planificar su entrada, su salida, pausas, descansos, ¿sí? Planificar sus clases con anticipación de manera tal que usted pueda disfrutar lo que está haciendo y sus estudiantes también. Lo tercero que debemos hacer es la transición de lo magistral a lo virtual. Yo sé que algunos docentes y colegas se niegan a pasar de lo magistral a lo virtual, pero en estos tiempos, en los entornos virtuales, es necesario pasar de las clases tradicionales, magistrales, a la construcción del conocimiento. Este periodo de cuarentena nos ha impulsado a trabajar en esa construcción del conocimiento junto entre el estudiante y el docente. Para eso usted debe combinar las clases magistrales con dinámicas en la red. ¿Ok? ¿Eso qué va a significar, Pastor Luis? Bueno, usted puede trabajar un video de 30 minutos de predicación o de estudio, no más de allí. ¿Para qué? Para captar la atención de su estudiante, y posteriormente a eso puede establecer con él dinámicas en la misma red para que él se mantenga motivado y se mantenga concentrado en la información que usted le quiere dar. Si estamos hablando de una escuela dominical, si estamos hablando de un seminario o como profesores en el área bíblica, bueno, en ese caso se puede dar un estudio muy corto, pero adicionalmente a eso se invita al estudiante a leer un pasaje bíblico, a memorizar un pasaje de las Escrituras, a buscar en alguna otra versión, esas dinámicas que van a ser importantes en la construcción del conocimiento, en este caso bíblico, para sus estudiantes. Lo cuarto que creo que es importante, es necesario desarrollar las destrezas en el uso de estas plataformas digitales y redes sociales. ¿Esto qué va a significar, Pastor Luis? Bueno, esto significa que es necesario que usted tenga conocimiento básico y que profundice en él en las diferentes plataformas que tenemos, como por ejemplo Zoom, por la cual estamos compartiendo este foro, Google Classroom, que es un aula virtual gratuita donde usted puede colgar sus clases, usted puede colgar archivos, usted puede colgar enlaces, pueden colgar videos allí en ese aula virtual. Ya no es la estructura física, sino un aula digital o virtual. WhatsApp. Entonces podemos utilizar nuestros teléfonos inteligentes para crear grupos de WhatsApp, para comunicarnos con nuestros estudiantes juntamente con el aula virtual o cualquiera de estas otras herramientas. También Telegram, que es una de las compañías de comunicación, al igual que WhatsApp, haciendo competencia con esta otra plataforma en la comunicación. Biblias electrónicas, que ya nuestros estudiantes pueden tener, devocionales y toda una serie de elementos que no es necesario tenerlos en físico. Y la recomendación es no usar una sola herramienta, combínelas, ¿sí? Para eso usted debe entender también el lenguaje propio de cada plataforma. Tienen que saber lo que es un Drive, o en este caso Google Drive, que es almacenamiento de elementos digitales, PDF, Word, PowerPoint, videos. Tienen que saber lo que es una nube, tienen que saber lo que son likes, lo que son seguidores, lo que es un canal de YouTube. Entonces es importante no solamente conocer la plataforma, sino entender el lenguaje propio de cada una de estas plataformas. La quinta cosa que le quiero destacar acá es no abusar de la bondad de las mismas. ¿Qué es esto, Pastor Luis? Bueno, a esto se refiere cuando algunos pastores, líderes, profesores, que no les basta
el tiempo específico, su hora, ya sea por Zoom o por cualquier otra plataforma, sino que continuamente están enviando frases, pensamientos, estudios todo el día o toda la semana, lo que logra que el estudiante se sature de información. Y esto tampoco es beneficioso. Es importante que entienda que se deben respetar los horarios, tanto de los alumnos como el del docente. Lo otro es la creatividad como fuente. Tenemos un Dios maravilloso, un Dios creador, que dice la palabra que los cielos cuentan su gloria. Entonces es importante que nosotros como sus hijos tengamos la creatividad como fuente de inspiración para nuestras clases, para la planificación estratégica, y debemos estar abiertos a la creatividad para impartir nuestras clases. Recuerde que ya no es una clase magistral, ya es una combinación de ambas. Y por eso necesitamos herramientas como Jamboard, que es una pizarra interactiva, como Google Drive, como ya le dije, o las nubes para almacenar este tipo de elementos, portafolios digitales, saber manejar editores de videos para nuestros videos, para los canales de YouTube, saber manejar el canal de YouTube, respetar los algoritmos importantes en los canales, en las redes sociales, Facebook Live y cada uno de estos elementos que usted pueda utilizar para impartir el conocimiento. También necesitamos una mayor preparación y competencia en todas las áreas académicas. ¿Esto qué va a significar? Que usted como docente necesita mantenerse activo en el conocimiento, en la investigación. ¿Por qué? Porque sus alumnos o sus estudiantes continuamente están expuestos a todo tipo de información, lo que, nuevamente le repito, le requiere que usted se mantenga preparado y preparándose con las respuestas a las interrogantes en casi todos los ámbitos que sus estudiantes puedan hacerle. La octava cosa es desarrollar una cultura digital, ¿sí? Para eso es necesario respetar las normas, las reglas de funcionamiento de las redes sociales, los derechos de autor para las imágenes. A veces vemos presentaciones donde claramente se ve que se tomó una imagen sin solicitar los permisos adecuados. Canciones, si usted va a colocar un estudio en un canal de YouTube, procure que no tenga ningún tipo de reclamos. Enseñar a la iglesia en esta cultura digital a dar like a los posts que se puedan colocar, a suscribirse en los canales, seguir en las diferentes redes sociales, a comentar, que es importante. Si hay algo que activa los algoritmos de una red social o de una plataforma, es el comentar. Entonces es necesario que no solamente el hermano, el estudiante, la persona entre a la red social y le dé me gusta, sino que también comente qué le pareció su clase. Estuvo buena, estuvo divertida, estuvo interesante. Es importante que lo pueda hacer. Y sobre todas las cosas, tener correos electrónicos, saber navegar en la red, saber qué páginas educativas se pueden tomar y qué no para los trabajos, los ensayos y todo lo que se requiere a la investigación. Y quisiera terminar con una frase de este extraordinario escritor y pensador cristiano C.S. Lewis, que dice lo siguiente: las dificultades preparan a menudo a una persona normal para un destino extraordinario. Entonces, como docente, como maestro de escuela dominical, como cristiano, como pastor, como predicador, recuerda que el desierto no es para nosotros morir, sino para ser instruido. El desierto no es para destruirte, sino para instruirte. Y recuerda esta frase de C.S. Lewis: todas las dificultades que estamos atravesando en estos momentos como nación, como país, como mundo, ¿qué van a lograr? Nos van a preparar para tener un destino extraordinario y un destino y un propósito en Cristo Jesús. Gracias y que el Señor les bendiga. Y ahora tengo el gusto de presentarles al pastor doctor José Gregorio Oliendo con el tema Construyendo comunidades virtuales y trayendo consolidación en tiempos de cuarentena. Mi hermano Oliendo es un licenciado en divinidades del Seminario Evangélico de Caracas
máster en Misiología de la Universidad Evangélica de las Américas en Costa Rica y doctor en Consejería Bíblica de la Universidad Cristiana Logos en los Estados Unidos. Mi hermano también es licenciado en Psicología, máster en Logoterapia y Prosocialidad, y también tiene un doctorado en Educación de la UPEL en Caracas. Pastor de iglesia y ministerios Abba Padre de Caracas y República Dominicana, director del proyecto Abba One, dedicado a la prevención integral de riesgos psicosociales, profesor de la Universidad Cristiana Logos, miembro de la línea de investigación en pedagogía social del doctorado en educación de la UPEL y 30 años como ministro, sirviendo en evangelismo, misiones, plantación de iglesias y servicio social. Muy bienvenido, mi hermano José Gregorio Liendo. Adelante. Gracias, Mauricio. Gracias a todos los que me han antecedido por esta oportunidad y por este tiempo de poder compartir. Yo quería hablarles acerca de este tema, construyendo comunidades virtuales y trayendo consolación en la pandemia. Y lo que me ha motivado a compartir con ustedes y con el grupo en todo lo que estamos hablando acerca de los espacios virtuales, la realidad que nos compartió el pastor Tomás, luego la educación teológica, ahora una estrategia en el área de predicación muy excelente, es hablar del valor que tiene la comunidad cristiana. Una de las cosas que decían los apóstoles, y lo vemos en Primera de Juan, era en relación a la importancia que se daba a la comunión. Lo que hemos visto y oído, esto les anunciamos para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces yo quiero enfatizar que la comunión es un regalo de Dios. La posibilidad de estar juntos como estábamos antes de todo esto que estamos viviendo es una bendición que Dios nos está otorgando, porque es el privilegio de estar en unión con aquellos que tienen una comunión con el Señor Jesucristo. Estoy tomando algunas notas de Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad. Él dice: el prisionero, el enfermo, el cristiano aislado reconocen en el hermano que les visita un signo visible y misericordioso de la presencia del Dios Trino. Sin embargo, esta gracia de la comunidad que el aislado considera como un privilegio inaudito, con frecuencia es desdeñada y pisoteada por aquellos que la reciben diariamente. O sea, muchísimas veces no valoramos la importancia de la comunión y del estar reunidos. Estas expresiones de Bonhoeffer nos están afirmando que la comunión, que el estar juntos, la relación unos con otros es un regalo que el Señor nos ha dado. Y como el mismo Jesús decía, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora fíjense, ocurre una realidad que es la realidad del aislamiento. Hay momentos en que nosotros nos aislamos físicamente de la comunidad. Y esta situación que estamos viviendo, aunque tenemos, vamos a llamar unos medios dados por Dios, que son estos medios electrónicos, la realidad es que vienen momentos de alejamientos de comunión. Como ustedes saben, o algunos saben, Dietrich Bonhoeffer fue un cristiano que fue puesto preso por haber ayudado al pueblo de Israel en la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, fue un mártir de la fe. Y él dice: olvidamos fácilmente que la vida entre los cristianos es un don del reino que nos puede ser arrebatado en cualquier momento, y que en un instante también podamos ser abandonados a la más completa soledad. Nosotros como creyentes podemos tener momentos de la vida donde somos abandonados o nos separamos de la comunidad. El ejemplo de Dietrich Bonhoeffer: fue colocado, fue puesto preso. Ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo anhelaba estar con la iglesia en Tesalónica, y cuando escribe sus 2 cartas, él dice que él anhelaba verles y que Satanás le estorbó. Y realmente, cuando uno hace un análisis de los viajes de Pablo, consigues que no volvió a ver el rostro de ellos. Y él ora, dice que está orando de día y de noche con gran insistencia para que veamos vuestro rostro. O sea, hay un anhelo de ver el rostro del hermano. Hay un anhelo no solo de ver el rostro y de asegurarse, sino también de que completase la fe si le faltaba a ellos algo,
y también él oraba para que Dios dirigiera su camino a los hermanos. O sea, Pablo anhelaba ver a los hermanos, abrazarles, compartir con ellos, para comunicarles un don espiritual, para que ellos fuesen afirmados y para asegurar que ellos no se desviasen de la fe. Entonces Pablo da una respuesta. Ante esta situación de separación que experimentó con los hermanos, él afirma muchísimo la oración, hora de día, hora de noche, hora para que la fe de los hermanos sean fortalecidos, oran para que ellos abunden en amor, ora para que sus corazones sean afirmados y utiliza dos estrategias para su momento. Una de las estrategias que usa Pablo para asegurar la comunión es la escritura de las propias cartas que establece. Y como nos lo dice en 1 Tesalonicenses, el capítulo 2, otra estrategia que se aseguró fue que no pudo aguantarse más, dice él, y tuvo que enviar a Timoteo para que pudiese ver el rostro de los hermanos y traerle a él información de ellos, y es por eso que escribe esta segunda carta, que por cierto son las dos primeras cartas que tenemos, ¿verdad? De las cartas paulinas. Ahora fíjense, yo les estoy hablando, la comunión es un regalo, es una bendición, que no valoramos hasta que lo perdemos. Segundo, hay ocasiones donde perdemos esa cercanía y esa comunión, y la oración y el buscar alternativas nos va a ayudar, como hizo Pablo, mandar a Timoteo o escribir las epístolas, y gracias a Dios por la escritura de las epístolas. Ahora, esta situación que nosotros estamos viviendo nos coloca a nosotros en una situación diferente en relación a la comunión, además que la propia situación de la pandemia nos está colocando ante un impacto psicoespiritual que nos está afectando a todas las personas. Hay muchas cosas que pudiésemos hablar, pero cosas básicas con las que nos vamos a enfrentar con nuestros hermanos. Temor y ansiedad de que puedan ser contaminados con el COVID, de que estén enfermos. Distanciamiento y alejamiento físico. En mi caso, yo tengo mi familia en Venezuela. Voy para 6 meses que no veo a mi mamá, aunque tengo todos los días contacto con ella. Otros pueden estar viviendo dificultades internas, familiares, violencia, adicciones, agresiones, depresión, intolerancia. Nuestro ministerio en República Dominicana estamos desarrollando un ministerio de prevención de riesgos psicosociales donde combinamos lo pastoral con lo psicológico. Todas las semanas yo atiendo personas con telemedicina o telepsicoterapia para ayudar a personas en dificultades. Además tenemos en Venezuela conflictos sociales súper particulares, de los cuales ya hemos dado algunas pistas en la conferencia que se han dictado. Además tenemos conflictos por la inmigración, los que somos venezolanos. Aquí donde yo estoy viviendo, en una de las zonas de República Dominicana, tenemos una red de venezolanos que, aunque no son cristianos, hemos hecho una red para apoyarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. Yo tengo un grupo de oración como parte de esta estrategia de fomentar la comunión y de ayudar en la consolación. Y tengo venezolanos que están regados de todo el continente. Entonces tenemos un conflicto los que estamos fuera de acá, del lado de afuera de Venezuela, con las realidades que viven los venezolanos fuera del país. Y además tenemos una serie de colectivos vulnerables, niños, adolescentes. Las iglesias, por lo menos en República Dominicana, están abiertas, pero usted no va a conseguir ninguna acción de la iglesia hacia niños y adolescentes, hacia personas mayores, hacia personas con discapacidad, y hacia personas con bajos recursos económicos, salvo algunas estrategias que se están haciendo para llevar comida, como estamos haciendo en Venezuela. Y lo otro es la realidad de la muerte, que es otra realidad. El día domingo, después de yo haber hecho el servicio que hacemos online o la reunión que hacemos, hice un memorial a una familia que había perdido online. Lo hicimos. Entonces, todas estas realidades nos encontramos. Esto nos coloca a nosotros ante otra realidad. En ese proceso de separación, ¿qué encontramos nosotros? Que a lo mejor un mensaje de texto, un grupo de WhatsApp, una llamada de Zoom, una participación en un chat, un grupo de oración, una visita a lo lejos, pudiera ser también muestra del don de Dios en medio de las dificultades que estamos viviendo. O sea, lo que estamos haciendo en estos medios es una herramienta también de Dios para traer comunión y para traer consuelo
en medio de las dificultades. Decía Bonhoeffer, la medida en que Dios concede el don de la comunión visible varía. Una visita, una oración, un gesto, una carta. Y ahora añadimos una llamada de Zoom, un chat, un grupo de oración, un WhatsApp, que en la época de Bonhoeffer no estaba, es suficiente para darle al cristiano aislado la certeza de que nunca está solo. O sea, cuando estamos haciendo esto, estamos ministrando, llevando la comunión y estamos también trayendo consuelo. Y sobre el consuelo, nadie más que el Señor como nuestro Padre Consolador, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuele en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los demás con el consuelo que recibimos de Dios. Entonces también ejercemos un ministerio de consolación que nace en la misma presencia de Dios. Los amigos de Irene Internacional dicen que el ministerio de consolación es el ministerio de vida. Es el ministerio de transmitir y luchar contra la muerte y sus señales. Y estamos viviendo con la muerte frente a nosotros todos los días. En este país, en República Dominicana, hay 1.500 infectados al día y a veces cifras entre 15 y 20 muertos, que todavía no es el pico más alto de una pandemia. Consolar es echar fuera la muerte que intenta apoderarse del prójimo. Consolar es atender al que tiene miedo, angustia, depresión, vicios, al que llora, al que siente dolor, al que siente frustración, al que siente desesperación. Consolar es llevar vida. Se me acercó una familia la semana pasada. Pastor, por favor, ayúdenos. Que dejamos a los 2 niños jugando y un niño abusó sexualmente del otro y no tenemos a quién recurrir. ¿Cómo abordamos a los niños? Y tuvimos que tomar todas las cosas del caso y asistir tanto a los padres como a los niños. Y otra cosa es que yo veo que el proceso de la consolación que podamos hacer por estos medios también es una muestra de la misión de Dios que nosotros necesitamos cumplir. La misión de Dios no se está deteniendo. La misión de Dios sigue adelante. El doctor Carlos Van Engen, amigo del seminario Fuller, fue profesor en un curso que estábamos haciendo con Prodola. Él dice, la misión de Dios ocurre principalmente cuando la iglesia en sus actividades y sus rayos negritas intencionales de cruzar barreras entre iglesia y no iglesia, entre fe y no fe, para proclamar en palabra y hecho la venida del reino de Dios en Jesucristo por medio de la participación de la iglesia en la misión de Dios de reconciliarnos a unos con otros. O sea, cuando nosotros estamos llevando consolación, estamos cumpliendo la misión de Dios. ¿Cómo he estado haciendo yo, o el ministerio que llevamos, algo de comunión y consolación? Lo hemos hecho por los servicios, lo hemos hecho por los cultos, pero yo no puedo sencillamente hacer reuniones de oración. Todas las noches tenemos una reunión de oración de 30 minutos por el Facebook. Ya tenemos 3 meses seguidos, haciéndolo todos los días. Todos los días hay entre 15, 25, a veces 30, 40 personas recibiendo oración. Hemos hecho webinars dirigidos a ministerios, dirigidos a iglesias, de cómo manejar las cosas emocionales. Aquí yo tengo en esta lámina, no lo voy a leer, pero son puras personas que Dios ha sanado de COVID-19 como resultado de las oraciones. Y están los nombres de las personas que han dicho su testimonio, sanados de esta enfermedad y sanados de muchas otras cosas. Y además hemos tenido la idea para involucrar a las personas de hacer un día de acción de gracia, donde hayan 30 personas dando gracias y todos canten 2 o 3 minutos, para que haya el sentido de comunidad. La atención a personas en crisis, realización de memoriales, y como yo estoy apoyando a un sitio donde hay niñez en riesgo, estamos tomando todas las previsiones, porque a los niños que están institucionalizados, tú no puedes decir, no va a ir el que les ayuda. O sea, son niños que se atienden 24/7. Entonces, tomando todas las cosas, prestamos ese servicio. Y hemos enviado hermanos en nuestra iglesia con toda la protección posible para que ellos también hagan visitas a enfermos o lleven bolsas de comida o se ayude a la gente, que es una forma de transmitir comunión y consolación.
Esta es una foto de lo que se hizo en el memorial. Esta es una foto de un grupo, un ministerio al que estamos dándole asesoría en temas de estrés, consolación. Este es otro grupo también. Y este es el tema de los niños. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles, que podamos crear comunidad desde lo virtual, como un don, un regalo que el Señor nos está permitiendo a los que pueden acceder y entender que hay quien no puede acceder y que hagamos algo a favor para que la comunión se fortalezca y para que el consuelo y la misión de Dios la cumplamos en estos medios. Muchas gracias a mi hermano José Gregorio Liendo por tan excelente presentación, así como las demás. Gracias, Pastor Tomás Moreno, hermano pastor, doctor Luis Blanco, doctor José Gregorio Liendo. Ha sido un gusto tenerles hoy y de seguro esto que hemos grabado va a ser de muchísima bendición para pastores y líderes en Venezuela y también en otros lugares. Esperamos que la interacción que va a haber de preguntas y respuestas, comentarios a través del WhatsApp sea muy fructífero y sea de bendición para todos los que van a estar allí presentes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan una excelente tarde. Bendiciones.